Buen día, hermano. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de predicar su palabra a través de este medio y espero y es mi oración que estés bien junto con tu familia y que Dios esté obrando en tu vida en estos tiempos que estamos atravesando, que Dios provea tus necesidades y que puedas sentir la buena mano de Dios sobre ti y sobre tu familia. Bueno, les voy a invitar a que abran sus Biblias, por favor, en Isaías capítulo 59, Isaías capítulo 59, versículo 1, dice así la palabra de Dios. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Permítame orar, hermano. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra a través de este medio. Gracias, Padre, porque a pesar de la situación que estamos viviendo, tú sigues hablando a nuestro corazón, a nuestro espíritu y nos das el alimento que necesitamos para seguir adelante. Gracias, Padre, porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros, que nuestra vida está en tus manos, nuestra seguridad, nuestra salud, y que confiamos y podemos confiar en un Dios que es soberano y que tiene todo en control. Gracias por amarnos, gracias, Padre, por permitirnos seguir pasando tiempo de comunión contigo, en la lectura de tu palabra, en la oración y escuchándola también predicada. Te pedimos, Padre, en el nombre de Cristo, que tú bendigas este tiempo, ayúdanos a meditar, a reflexionar y también, Señor, a tomar las decisiones necesarias para el mejoramiento de nuestra vida espiritual contigo, Padre. Bendice a mis hermanos, Señor, donde quiera que ellos se encuentren, obra en sus familias, obra en sus necesidades y hazle sentir tu bendita presencia, Señor, en estos momentos de dificultad. Guárdales, guarda sus vidas, Señor. Te pedimos todo esto y te damos las gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Otra vez dice ahí en Isaías capítulo 59, versículo 1, He aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. ¿Qué seguridad nos brinda el saber que tenemos un Dios vivo y un Dios verdadero, un Dios poderoso, un Dios para el que no hay nada imposible y que todo lo puede y que continúa haciendo milagros y que aparte, tenemos su bondadosa invitación en diferentes versículos de la palabra de Dios en los cuales encontramos esa invitación a clamarle, a suplicarle, a rogarle. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 33, 3, Jeremías capítulo 33, 3 dice, clama a mí y yo te responderé, haciendo Dios esa invitación a clamarle. En Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará. En Juan 14:13 dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y esa es la clase de invitación que nos hace Dios para que nosotros confiadamente vayamos a Él, le roguemos, supliquemos, oremos y busquemos su rostro. Cuando hay dificultades en la vida, tenemos confianza entonces de orar y de saber que hay un Dios soberano en control. En Proverbios 8:17 nuevamente dice la palabra de Dios, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Tenemos entonces, un Dios que se siente honrado cuando se le busca con todo el corazón y con toda sinceridad, que se complace en obrar a favor de los que le temen y le buscan, que quiere derramar su poder sobre sus hijos y usarlos en su obra. Un Dios que, como dice Hebreos capítulo 13, versículo 8, es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Este Dios al que tú y yo podemos clamar es el mismo que abrió el Mar Rojo,
que sacó agua de la peña, que envió plagas y que tiene el control sobre toda la creación. Es el mismo Dios que resucitó muertos, que caminó sobre el agua, que venció la muerte. Es el mismo Dios al cual tú y yo oramos cada día y suplicamos a Él. Y entendemos también esto, hermano, que su plan para obrar a nuestro favor no ha cambiado. Que Él quiere hombres y mujeres de fe, esto es, hombres y mujeres que pongan en Él toda su confianza y que se abandonen a Él y que le teman. Él todavía quiere salvar a los hombres. Él todavía quiere que ese esposo golpeador, maltratador, que humilla, cambie. Él todavía desea que ese esposo mujeriego, ese esposo que batalla con la tentación, con la inmoralidad, se transforme. Él todavía desea que ese marido que está hundido en el vicio, que piensa que no puede escapar de él, le sirva con todo el corazón. Él todavía quiere que esa esposa que tiene problemas con el respeto al marido, que es irrespetuosa, que no se sujeta, le ame al Señor. Él todavía desea que esa esposa que es indiferente a las cosas de Dios se rinda a Él. Y hermanos, Él todavía quiere que esos hijos rebeldes que se conviertan al Señor. Él todavía desea que esos hijos endurecidos de corazón, que se han apartado de sus caminos, sean quebrantados y nuevamente vayan a buscar el rostro del Señor. Él todavía quiere que esos hijos que se han extraviado, se han ido al mundo, que se han olvidado de las cosas de Dios, que otra vez regresen nuevamente al redil. Tenemos un Dios, hermano, que sigue prestando atención y que Él aún desea que ese hogar que se ha dividido y sea restaurado, sea tocado por la mano de Dios nuevamente. Él todavía desea que ese matrimonio que se ha resignado lamentablemente por el pecado a vivir en indiferencia, a vivir en frialdad, a vivir en una tregua para que no haya más problemas, tenga vida otra vez en el amor del Señor. Él todavía quiere que esa familia que ha sido destrozada, que ha sido herida y lastimada por el pecado, sea sanada otra vez para que pueda sentir el gozo del Señor. Que esa vida que parece desperdiciada en el vicio, en el pecado, en el mundo, sea una vida y un vaso útil en sus manos. Él todavía desea, hermano, obrar a nuestro favor. Él todavía desea inclinar su oído. Mira, papá, mamá, joven, Él quiere escuchar aún nuestra oración. Él quiere, joven, cambiar a papá, cambiar a mamá, salvarlos y que corran juntamente conmigo en esa decisión que tú has abrazado de seguir al Señor Jesucristo. Él quiere todavía, hermano, hermana, prosperarte en el trabajo, poner su buena mano sobre ti y que tú puedas ver realmente su bendición, la bendición de Dios sobre tu vida y que tú puedas estar seguro, es Dios quien me está bendiciendo, es Dios quien está obrando, es Dios quien está prosperando. Él todavía quiere bendecir tu negocio, hermano, y que tú tengas la seguridad que efectivamente es Él quien está prosperando y bendiciendo tu negocio. Él todavía quiere suplir tus necesidades, Él todavía quiere obrar en tu familia, Él todavía quiere escuchar esas peticiones. Y es por eso, hermano, que Él nos dice y nos hace la invitación: ora, busca mi rostro. En Efesios capítulo 6, versículo 18, Efesios 6, 18 dice: orando en todo tiempo. Y otra vez tenemos ahí la invitación del Señor que en cualquier momento, que en cualquier lugar, que en cualquier situación, nosotros vayamos a Él y le busquemos, le invoquemos, le imploremos, le supliquemos, le roguemos. En Colosenses capítulo 4, versículo 2, dice la palabra de Dios: perseverando en la oración y súplica en el Espíritu. Y otra vez, hermano, como en muchos otros versículos lo vamos a encontrar, está esta bondadosa invitación a clamarle, a rogarle, a suplicarle. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que quiere responder, que está interesado, hermano, en tus peticiones y en tus súplicas, que está interesado
en tus necesidades, en tus cargas, en tus afanes. En Romanos 12:2 dice la palabra de Dios otra vez: constantes en la oración. Dios te dice: sé constante en la oración, sé constante en la oración. En 1 Tesalonicenses 5:17 no lo dice de otra forma, y dice la palabra de Dios: orando sin cesar. Esto quiere decir entonces, hermano, que Él desea obrar en nuestras vidas y por medio de nuestra vida obrar también en otras, para que vean cómo Dios contesta y cómo Dios obra en nuestras necesidades. Ahí en Isaías capítulo 59:1 leemos otra vez que dice: he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. No se ha acortado, dice, la mano de Jehová para salvar. Y vemos en su palabra, hermano, que la palabra de Dios describe esa mano fiel de Dios, esa mano fuerte de nuestro Dios, esa mano amorosa, esa mano extendida a un pueblo que sabe, tiene necesidades y depende únicamente de Él. Que no podemos confiar en un amigo para pedir un favor, que no podemos confiar en el jefe, que no podemos confiar en el vecino, que no podemos confiar en el familiar, sino que dependemos plenamente de su buena mano. En el Salmo 89:13 dice la palabra de Dios: fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Y efectivamente, hermano, Dios quiere que nosotros podamos confiar a través de la respuesta de oración que su mano es fuerte, que su mano no se cansa, que su mano está firme, que su mano está dispuesta a ayudarnos en esas situaciones desesperantes de la vida, en esas situaciones cuando pensamos que nadie más nos entiende, nadie más nos escucha, que Dios está ahí, su buena mano está ahí. En el Salmo 119 y 117, Salmo 119 y 117, dice el salmista: esté tu mano pronta a socorrerme. Y eso es lo que cada uno de nosotros deseamos sentir, hermano, y saber que la mano de Dios está ahí pronta para socorrernos cuando nosotros necesitamos de Él. Y no solamente cuando nosotros necesitamos de Él, pero en cada instante de nuestra vida, hermano. Dice la palabra de Dios también en el Salmo 145:16. Salmo 145:16. Abres tu mano y colmas de bendición. Esa es la mano de Dios, hermano, siempre abierta, con la bendición dispuesta para su pueblo, para su hijo, que depende, que confía, que le busca, que espera la misericordia de Dios. Ahí está siempre la mano de Dios. Dice la palabra de Dios: no se ha cortado la mano de Jehová no se ha cortado la mano de Jehová, perdón. Y es que la mano de Dios está ahí, dispuesta para nosotros, pronta para ayudarnos, hermano. Dice otra vez en el Salmo 136:11-12: con tu mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es tu misericordia. Vemos entonces, hermanos, ahí como dice Isaías 59:1: he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Dios sigue con su mano extendida, Dios sigue con su mano activa, sigue haciendo milagros, sigue dispuesta a obrar maravillas, sigue lista para tocar corazones, sigue preparada para salvarnos, sigue dispuesta para defendernos. La mano de Dios está extendida y es igual, hermano, de poderosa que en el pasado. Dios está ahí listo para extender su buena mano. Y fíjate lo que dice nuevamente Isaías 59:1. Isaías 59:1 dice: he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, ni se ha agravado su oído para oír, dice la palabra de Dios. El salmista dice, hablando de ese oído presto, hablando de ese oído, hermano, sensible que tiene Dios a la voz de sus hijos. Y mira, hermano, qué padre no tiene un oído sensible a la voz de la súplica del hijo, a la voz de la súplica del ruego del hijo a quien ama. Dice en el Salmo 18:6:
oyó mi voz y mi clamor llegó a sus oídos. Así es tu Padre, hermano. Cuando nosotros buscamos el rostro de Dios, el oído de Dios está presto para escucharnos. El oído de Dios es sensible al lloro, es sensible al ruego, es sensible al lamento, al clamor de sus hijos. Dice en el Salmo 132, atento tu oído a la voz de mi súplica. Y mira, hermano, Dios es tan bueno y tan misericordioso que no solamente Él atiende mi ruego, mi súplica, no solamente atiende mi petición, aún Dios, hermano, escucha tu queja. Aún Dios, hermano, escucha tu lloro, porque somos sus hijos, somos su pueblo. Su oído, entonces, vemos en su palabra, por lo que dice, que sigue abierto al clamor de sus hijos, a la súplica de sus amados, al ruego de sus siervos. Su oído, hermano, puede escuchar ese clamor de la madre que no cesa de rogar por su hijo. Ese clamor que no de la madre que no deja de rogar por su esposo y por su hogar, que Dios les guarde, que Dios les cuide, que Dios supla. Dios sigue con un oído atento, hermano, al clamor del varón del hogar, que no deja de suplicar por su familia, por esa provisión necesaria, porque Dios guarde su trabajo, porque Dios proteja a sus hijos en la escuela, en la calle, para que Dios proteja a su esposa en el hogar. El oído de Dios sigue presto para escuchar a ese pastor que no deja de clamar por su rebaño y por sus ovejitas. Dios sigue escuchando a ese padre que ruega por la sanidad de su hijo, que ruega por la liberación de su hijo, por la rebeldía de sus hijos. Él quiere escuchar y obrar todavía, hermano. Él quiere respondernos y Él quiere actuar a nuestro favor. Él sigue siendo un Dios poderoso y de grandes maravillas, hermano. Él quiere obrar en nuestro favor y Él quiere sorprendernos con su infinita grandeza. Como Padre, Él desea actuar, Él desea mover su mano, pero mira, hermano, ¿cómo puede actuar cuando vemos lo que dice la palabra de Dios ahí en Isaías 59:1? Fíjate, y luego vamos a continuar con el 2. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Como Padre, hermano, Él desea actuar a nuestro favor, pero cuando hay iniquidad y cuando hay pecado, ¿cómo puede escucharnos? ¿Cómo puede extender su buena mano si no estamos haciendo y cumpliendo con su voluntad? Otra vez ahí en Isaías, pero el versículo 12 del capítulo 59, fíjate lo que dice la palabra de Dios ahí. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Y dice, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Dice Isaías 59:12, y conocemos nuestros pecados. Entonces, hermano, ¿cómo queremos que Dios obre y nos conteste si conocemos del orgullo que hay en nuestro corazón? Si conocemos de la amargura contra otro hermano, si conocemos de la calumnia, hermano, que levantamos contra el que cree que le amamos. Si conocemos, ¿cómo queremos, hermano, que Dios obre? Si conocemos del chisme que estoy proclamando, ¿cómo queremos que Dios obre? Que Dios incline su oído, que Dios extienda su buena mano. Si sabemos y conocemos de la crítica que hago a mis autoridades, ¿cómo queremos que Dios obre, que incline su oído y extienda su buena mano? ¿Cómo queremos que Dios mueva su poder a través de nosotros cuando nosotros conocemos el pecado que tenemos? Conocemos de la infidelidad a la esposa, conocemos de la inmoralidad, conocemos de nuestro pecado oculto. ¿Cómo
¿Cómo queremos que Dios obre a nuestro favor y Dios extienda su buena mano si sabemos de la inmoralidad que hacemos escondidas, de lo que vemos en el celular, de lo que tenemos en la computadora, de lo que escondemos en casa? ¿Cómo queremos, hermano, que Dios mueva su buena mano, que Dios obre a nuestro favor, que Dios incline su oído si sabemos del material tan sucio que tenemos ahí escondido, del maltrato a mi esposa, de la humillación a mis hijos, de la falta de respeto que tenemos al marido? ¿Cómo queremos que Dios incline su oído si sabemos y conocemos de nuestro pecado, de ese pecado de falta de perdón hacia mi hermano, de ese rechazo, hermano, que tengo a otros hermanos? ¿Cómo pretendemos y cómo queremos que Dios obre a nuestro favor, incline su oído y abra su buena mano si conocemos de mi pecado, de mi falta de amor para otros, de mi hipocresía, de mi tibieza, de mi frialdad, de mi indiferencia a las cosas de Dios? Dice el Señor: así yo no puedo obrar, así yo no puedo obrar, porque vuestras iniquidades han hecho una división entre vosotros y yo, porque vuestro pecado ha hecho que yo oculte de vosotros mi rostro, que yo no pueda escuchar. Dios le dice al pueblo de Israel: yo sigo siendo poderoso, yo puedo hacer milagros, yo puedo mover montañas, yo puedo destruir ejércitos, yo puedo hacer cualquier cosa, no hay nada imposible para mí. Dios le dice al pueblo de Israel: yo sigo escuchando la petición, yo sigo atendiendo la súplica, yo sigo oyendo el clamor, yo sigo inclinándome al ruego, yo sigo contestando la petición, yo sigo obrando y yo sigo respondiendo. Dios le dice a su pueblo: estoy listo para obrar, estoy presto para contestar, estoy dispuesto para que vean mi buena mano. Pero dice Isaías: hay una división, su rostro está contra nosotros, no puede atendernos, no puede escucharnos, estamos distanciados, estamos lejos de Él. ¿Pero por qué? Dice la palabra de Dios. Dios no puede escuchar, Dios no puede obrar, Dios no puede ir contra su palabra y en contra de su voluntad. ¿Cómo queremos entonces, hermano, que Dios escuche y responda y obre si nuestras manos están contaminadas de sangre, si nuestros labios pronuncian mentira, porque hay maldad en nuestra lengua? ¿Cómo queremos que Dios obre a nuestro favor si hay pensamientos de iniquidad, de venganza, de amargura, de hipocresía? ¿Cómo queremos que Dios obre a nuestro favor si no hay justicia en nuestros caminos, si juzgamos a los demás, si andamos en tinieblas? ¿Cómo queremos que Dios responda? El problema, hermano, vemos que no es Dios, hermano. Dios tiene su mano abierta, Dios tiene su oído inclinado hacia nosotros. Dios es un Padre amoroso, Dios quiere obrar a nuestro favor. Él no es el problema, hermano. Tenemos que reconocer: nosotros hemos causado esa división. No se ha cortado su mano, su oído sigue inclinado. Pero ¿qué es el problema entonces? El problema, tenemos que entender que somos nosotros. Ahora, hermano, cada uno de nosotros tenemos peticiones muy importantes que necesitamos que Dios escuche. Peticiones sencillitas, hermano, que hacemos todos los días, y peticiones que consideramos son muy importantes. Cada uno tenemos en nuestras vidas súplicas y ruegos que deseamos que Dios incline su oído y que Dios abra. Cada uno de nosotros tenemos peticiones familiares, peticiones personales, peticiones por la iglesia, peticiones muy íntimas, hermano. Cada uno de nosotros necesitamos que Dios obre a nuestro favor. Cada uno de nosotros sin duda tenemos peticiones que deseamos que Dios conteste inmediatamente. Tenemos peticiones en cuanto a salud, tenemos peticiones en cuanto a pruebas, tenemos peticiones en cuanto a relaciones que se arreglen, tenemos peticiones para nuestro matrimonio, tenemos peticiones para nuestra iglesia, y nos surge, hermano, y necesitamos que Dios obre. Cada uno de nosotros sin duda tenemos peticiones para que Dios obre en nuestro trabajo, en estos días, que Dios proteja nuestra salud. Y hermano, es importante tener la seguridad de que Dios nos escucha. Pero, ¿no te has preguntado, hermano, por qué tanto tiempo tienes orando por una situación y Dios no obra? Tal vez, hermano,
no es porque no sea su voluntad. ¿No te has preguntado ahora que tal vez es por tu pecado? ¿No te has preguntado, hermano, que tal vez es por tu iniquidad? Tal vez no es algo que Dios no quiera hacer a tu favor. Tal vez no es algo que no sea la voluntad de Dios. Probablemente es porque tienes pecado. Piensa bien, hermano. Vamos a ver aquí en su palabra de qué manera puedo restaurar esa comunión con Dios y de qué manera yo puedo confiar que otra vez su buena mano estará abierta hacia mí y su oído estará atento a mi petición. ¿Cómo puedo hacerlo? Pero vamos a ver aquí en Isaías 59:12, que es uno de los pasos que podemos ver aquí en su palabra. Isaías 59:12, ve lo que dice la palabra de Dios ahí. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. ¿Qué es el primer paso entonces a dar? Bueno, número uno, hermano, reconozcamos nuestra responsabilidad en el pecado. El problema, hermano, de que la mano de Dios se haya detenido sobre nosotros, el problema de que Dios no pueda responder, no es Dios. El problema no es que Dios no pueda, el problema no es que Dios no quiera obrar a nuestro favor, hermano. El problema es que no hemos reconocido nuestra responsabilidad en el pecado. Mira, hermano, es muy fácil echarle la culpa de nuestra condición espiritual a alguien más. Es muy fácil echarle la culpa a alguien más por nuestro pecado. Es muy fácil deslindarnos de lo que hemos decidido hacer, que va contra Dios, y culpar a alguien más por ello. Pero mira, hermano, Dios no quiere eso. Él quiere humildad de nuestra parte. En el segundo libro de las Crónicas, capítulo 7:14, ve lo que dice. Segundo libro de las Crónicas 7:14. En primer lugar, entonces, yo tengo que reconocer mi responsabilidad en el pecado. La culpa no es de Dios, el poder no está limitado de su parte, el problema soy yo. Y dice la palabra de Dios en segundo libro de las Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Pero ¿qué dice ahí la palabra de Dios? Si se humillare mi pueblo. Dios no quiere que culpemos a alguien más por nuestra lejanía, por nuestra tibieza. Dios no quiere que culpemos a alguien más por nuestra indiferencia, hermano, a su obra. Dios no quiere que culpemos a alguien más por nuestra rebeldía, por nuestra amargura, por el pecado que hemos cometido. Es bien sencillo, hermano, echarle la culpa al marido, a la esposa, al padre, a la madre, al hermano, al pastor, al mundo, a la carne, a Satanás. Es bien sencillo deslindarnos de nuestra responsabilidad, hermano, y echarle la culpa a alguien más. Dios dice en su palabra, ahí en Isaías, y conocemos nuestros pecados. Mira, hermano, reconozcamos entonces para bien de nosotros y de nuestra relación con Dios que fui yo quien decidí hacer lo que hice y nadie más. Que fui yo, reconozcamos que fui yo quien decidió amargarse, que fui yo quien decidió alejarse del Señor, que fui yo quien decidió anidar tales sentimientos en el corazón, que fui yo quien decidió odiar, que fui yo quien decidió engañar, que fui yo quien decidió vengarme, que fui yo quien decidió caer en inmoralidad, que fui yo quien decidió engañar a mi esposo, a mi esposa, que fui yo quien decidió rebelarme contra mis padres y nadie más, que fui yo quien decidió pecar contra Dios. Humillámonos, hermanos, humillémonos, perdón, y reconozcamos, fuimos nosotros. Nadie más, fui yo y nadie más. Nadie más, hermano, tiene la culpa de que yo haga lo que hago.
Nadie más tiene la culpa de que yo no tenga una correcta relación con Dios. Nadie más. ¿Por qué, hermano? Porque Dios nos dice, pon tus ojos en Él. Porque Dios nos dice, yo soy el camino. Porque Dios nos dice, sígueme a mí. Nadie más es responsable de lo que tú has decidido hacer. Deja de culpar a los demás, hermano, y entiende tu responsabilidad en el pecado. Nadie más tiene la culpa de lo que yo he entregado al pecado. Perdóname, Señor, reconozco mi pecado, reconozco mi culpa. Mira, hermano, en la palabra de Dios encontramos que grandes y buenos hombres del Señor, no solamente cuando ellas reconocían el pecado del pueblo, ellos también se incluían ahí. Por ejemplo, Daniel no solo pidió por el pecado del pueblo de Israel, pero cuando él estaba confesando pecado, él mismo dice, y yo hemos pecado. Nehemías de la misma manera reconoce el pecado del pueblo, pero también dice, yo he pecado. David, hermano, para recuperar su relación con Dios, él se humilla y temeroso de Dios pide perdón por su pecado. Él dice, mi pecado está delante de mí. El hijo pródigo, de la misma manera, tenemos el ejemplo. Él dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Para arreglar cuentas con Dios, hermano, entonces es necesario, es imperativo, hermano, reconocer nuestra responsabilidad. Nadie más es culpable de las decisiones que hacemos, hermano. Dejemos de echarle la culpa a alguien más y recobremos nuestra relación con Dios. Cada uno de nosotros somos responsables de lo que hacemos. Debemos de entender, hermano, que con humildad hay que reconocer nosotros que de forma personal e individual hemos pecado contra Dios. Que conocemos, como dice su palabra, la clase de personas que somos. Que conocemos la clase de pecado que hemos cometido. Que conocemos cuáles son nuestros pecados favoritos y estamos metidos en ellos. Que conocemos el daño que hemos hecho. Que conocemos, hermano, lo que hacemos y ofenda a Dios. Que conocemos que es solo nuestra responsabilidad y de nadie más mi pecado. Que conocemos, como dice Isaías 59:12, conocemos nuestro pecado y nuestras iniquidades están con nosotros. ¿Cómo puedo recuperar esa relación con Dios? ¿Cómo saber, y de veras, hermano, cómo saber y reconocer? Dios me atiende, Dios está contestando. Pues, en primer lugar, hermano, reconozcamos que es nuestra responsabilidad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad, en el pecado? Y número 2, reconozcamos la consecuencia de nuestro pecado. En Isaías 59:9 dice, Isaías 59:9, por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperábamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios, por el pecado existente. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, reconoce, la consecuencia del pecado. Una de las consecuencias del pecado en nuestra vida es que la relación con Dios se quiebra y se fractura. David en el Salmo 32 nos describe la condición en la que él se sentía y se encontraba por no confesar el pecado. Él dice, mientras callé, yo me sentía de esta manera. Mientras callé, de esta manera emocional me sentía, de esta manera física me sentía, de esta manera mental me sentía. El pecado, hermano, debemos entender y reconocer, nos trae grandes y graves consecuencias. El pecado nos cambia, el pecado nos deforma, el pecado nos lastima, el pecado nos condena, el pecado nos marca, el pecado nos mata, pero peor, hermano, la consecuencia quizá más grave de una vida en pecado es que andando sin Dios no podemos esperar nada bueno.
No podemos pretender caminar correctamente cuando hay oscuridad en nosotros, hermano. No podemos pensar que nuestra vida tendrá éxito si Cristo no va de nuestro lado. No podemos esperar andar con paso firme si Él no es nuestra roca firme. Dice la palabra de Dios, la paga del pecado es muerte. Y efectivamente, hermano, morimos a nuestra relación con Dios. Morimos a nuestra sensibilidad a Dios y a su palabra. Algo muere cuando nosotros pecamos, debemos de entender eso. No podemos pensar y creer que podemos andar cómodamente en el mundo, cómodamente en la vida cristiana cuando tenemos pecado en la vida, y no podemos pretender que Dios escuche nuestra oración, porque Él mismo dice: he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho una división. No podemos pensar que si andamos mal con Dios, no podemos pensar que si estamos pecando contra Dios, Él nos atiende, Él nos escucha, Él extiende su buena mano. La paga del pecado es muerte. Y David, reconociendo, hermano, la situación de su pecado, la consecuencia de su pecado, David dice: vuélveme el gozo de mi salvación. ¿Te has preguntado, hermano, por qué ese vacío en tu alma? ¿Te has preguntado por qué esos sentimientos? ¿Te has preguntado por qué esos temores, esa ansiedad, esa alma seca que no se sacia con nada? Buscas por todos lados llenar un vacío, hermano, que únicamente Dios puede llenar, pero tú tienes que reconocer y entender la consecuencia del pecado. Hermano, necesitamos tanto la presencia de Dios en nosotros y la bendición de su presencia. Pero con pecado en nuestra vida no podemos gozarnos en la vida que Dios nos da. Reconozcamos entonces, hermano, no solamente nuestra responsabilidad ante el pecado, que nosotros somos los únicos culpables, que nosotros somos los que hemos decidido pecar contra Dios, que nosotros somos los únicos culpables y responsables de nuestra condición actual, pero también reconozcamos la consecuencia del pecado. Existe una división. No podemos gozar de la bendición de Dios en nuestra vida. No podemos gozar de su buena mano porque nuestra relación con Dios como consecuencia del pecado se ha quebrado. Pero también, hermano, reconozcamos la solución a nuestro pecado. Tal vez dices: pastor, sí, yo reconozco que he pecado. Yo reconozco que ha sido mi decisión hacer lo que he hecho. Yo reconozco, pastor, la consecuencia del pecado. Yo reconozco que he andado lejos de Dios. Yo reconozco que no tengo la bendición de Dios. Yo reconozco que lo que he hecho ha sido por mi poder, por mi fuerza. Pero también yo quiero arreglar cuentas con Dios. Dice la palabra de Dios, que Dios ha provisto para arreglar esa cuenta. Ya hemos reconocido la responsabilidad, ya hemos reconocido la consecuencia del pecado, pero es importante reconocer la solución que tenemos a esto. El Señor Jesucristo es la provisión eficaz, es la provisión perfecta, la provisión divina para nuestro pecado. Y así, para restablecer nuestra comunión con Dios y nuestra relación con Él. En el segundo libro de las Crónicas, como leíamos anteriormente, capítulo 7, verso 14, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Ahí en el verso 14, la primera parte, está el reconocimiento de mi culpabilidad. Si se humillare mi pueblo. Y luego en el versículo sigue diciendo: sobre el cual mi nombre es invocado, y orar y buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces, ¿qué dice, hermano? Yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Versículo 15 nos habla ahora de ese arreglo de relación con Dios. Dice: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. En Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana,
como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En primera de Juan 1:9 dice la palabra de Dios: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios desea, hermano, que tú arregles cuentas con Él. Dios desea, y Él es el más interesado en restablecer su relación contigo. Tú y yo tenemos que entender, es mi responsabilidad, tú y yo tenemos que entender cuál es la consecuencia, pero también ir a Él y pedirle perdón por nuestro pecado. Es cierto, Señor, yo he pecado contra ti. Perdona mi pecado, perdona mi maldad, perdona mi iniquidad, perdona lo que yo he hecho, Señor, perdona mi mentira, perdona mi inmoralidad, perdona mi infidelidad, perdona mi rebeldía, perdona mi hipocresía, perdona mi tibieza, e ir con humildad al Señor y pedir que Él restaure esa comunión. Dice la palabra de Dios: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. En Isaías 43, 25, dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. No me acordaré de tus pecados. En Miqueas 7:18 dice la palabra de Dios que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Tenemos en estos versículos, y no solamente en estos, hermano, hay muchos más versículos hermosos que hablan del perdón que nos ofrece nuestro buen Dios. Tenemos esta provisión de arreglar nuestra relación con Dios y gozar su bendición. Necesitamos, hermano, como necesitamos que Él escuche nuestra oración. Seguramente, hermano, tú tienes peticiones muy importantes delante de Dios. Peticiones diarias, peticiones que surgen al día a día, hermano, y cómo necesitamos que Dios nos escuche. Pero Él dice: no se ha cortado mi mano, ni se ha agravado mi oído para oír, pero hay una división, tus iniquidades, tus pecados. Necesitamos, hermano, que Dios escuche. Necesitamos tener nosotros la seguridad que Dios está atento a nuestra oración y que Dios quiere obrar a nuestro favor, pero hay que reconocer nuestra responsabilidad en el pecado, ser humildes. Hay que reconocer la consecuencia, hermano, que ha causado nuestro pecado, nuestra iniquidad, pero también hay que reconocer que está Cristo como provisión divina y eficaz para restablecer nuestra comunión con Él. Dice la palabra de Dios que su brazo no se ha cortado, su oído no ha dejado de oír, pero examinémonos y arreglemos cuentas con Dios. Arreglemos cuentas con Dios para que Él extienda su buena mano y para que Él escuche nuestra oración. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias porque en tu palabra podemos tener la confianza y la seguridad que tú sigues escuchando y que tú sigues obrando, Señor. Tenemos tantas peticiones que llevamos delante de ti, Señor, y que deseamos con todo el corazón que tú estés atendiendo y escuchando. Pero es necesario hacer una evaluación y examinarnos si es que hay pecado que no hemos confesado, si es que hay una relación que tenemos que restaurar delante de ti. Necesitamos, Señor, que tú atiendas. Ayúdanos, Señor, a examinarnos y a reconocer si hay algo que tenemos que arreglar delante de ti. Bendice a mis hermanos, Señor. Obra en sus peticiones, en sus súplicas, en sus ruegos. Bendice a cada uno de los que están escuchando, Señor, y obra en sus vidas. Amigo, si tú no has aceptado a Cristo como Salvador, si tú no le has pedido a Cristo que perdone tus pecados, si tú no has pedido a Cristo que entre a tu corazón y te salve, tú puedes hacerlo en este momento.
Pídele perdón a Dios por tus pecados. Confiesa tus pecados. Reconoce que Él es el único que puede perdonarte y salvarte. No hay hombre en el mundo que pueda salvarte, no hay religión que te pueda salvar, no hay una iglesia que te pueda brindar seguridad eterna más que solo Cristo. Dice la palabra de Dios que eres el regalo de Dios al mundo para darnos la salvación. Dice la palabra de Dios: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú quisieras invitar a Cristo a tu corazón y que Él te salve, que Él sea tu Salvador personal, pídele a Él que entre a tu corazón. Haz una oración, pide perdón por tus pecados e invoca el nombre del Señor. Padre, gracias por habernos permitido escuchar la predicación. Bendice a mis hermanos, cuida de sus familias, cuida de ellos en estos momentos de dificultad y líbranos, Señor, de enfermedad, Padre. Todo esto te lo pedimos y te damos las gracias. En nombre de Cristo Jesús. Amén.